Solo así recordar por lo menos rápidamente lo último de lo que estábamos platicando para no entrar como en el aire, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, así solo rápidamente, en las últimas dos presentaciones que trabajábamos, pues a ver, aquí en esta presentación 10, lo que hacíamos era generalizar lo que habíamos trabajado, ¿verdad? En R2, a ver cómo se generalizaba a RN, ¿verdad? Especialmente la parte esta de las formas canónicas, que es más un resultado de álgebra lineal, ¿verdad? Que para cualquier matriz de estas cuadradas, que bueno, por lo menos esas nos interesan acá, ¿verdad? Aunque este tipo de resultados de cierta forma se pueden extender a los casos más generales de matrices no cuadradas, pero bueno, aquí nos interesa solo casos de matrices cuadradas y de hecho, aunque no lo mencionemos, siempre, siempre esa es una asunción que estamos haciendo. Ahora, siempre asumimos que estamos trabajando con sistemas cuadrados. Y bueno, para estos sistemas, entonces, siempre podíamos encontrar una forma canónica, ya sea de esta forma, para valores propios distintos, puede ser algunos reales, pueden ser algunos complejos, ¿verdad? Y quedaban bloques de este tipo. Eh, y para los repetidos, pues también teníamos una forma, ¿verdad? Según el caso también, si eran reales los repetidos o si eran complejos, ¿verdad? Eh, los valores repetidos. Noten que con estas, bueno, estábamos allá más bien, ¿verdad? Que con estas dos formas canónicas que podemos asociar a cualquier sistema dinámico cuadrado, de cierta forma, pues podemos clasificar, ¿verdad? Como son los puntos de equilibrio, que era precisamente lo que se hacía después, ¿verdad? Ir por caso, ¿verdad? Y lo otro que decíamos ahí es que en estos casos donde ya tenemos pues más dimensiones, pues entonces los puntos de equilibrio tienen más opciones, ¿verdad? Y así como que una descripción general de lo que ocurría es que se daban como combinaciones, ¿verdad? De los casos que habíamos trabajado en R2, ¿verdad? Por ejemplo, se podía dar una combinación de, qué sé yo, un punto de silla con con una espiral, ¿verdad? Había un montón de combinaciones realmente. Eh, este era que un centro espiral, por ejemplo, que era una combinación de dos que habíamos visto en R2, ¿verdad? Los vimos allá como por separado, los centros y las espirales. Y aquí pues ya vemos que como que se pueden combinar, ¿verdad? Acá teníamos una combinación de una espiral y un punto de silla, ¿verdad? Porque por una parte las soluciones se van acercando, pero por otra parte las soluciones se van alejando. Y esto en R3, que todavía pues uno puede interpretar no geométricamente, sino visualmente las cosas. Eh, pero ya en más dimensiones, aunque no podamos visualizar la cuestión, pues entender que se pueden dar como que más bien más combinaciones, ¿verdad? De repente combinar hasta tres tipos de puntos de equilibrio, ¿verdad? Según cómo esté la situación, ¿verdad? Eh, bueno, más que todo eso era lo que hacía se hacía en esa parte. Luego se definió esto de los exponenciales de matrices, que va a ser como que, de cierta forma, con lo que nos vamos a quedar de ese punto en adelante. Digamos que el objetivo principal de definirlos, estos exponenciales, es que para trabajar esos sistemas de ecuaciones diferenciales de orden superior, es como que más conveniente verlos desde este punto de vista de exponenciales de matrices que estarlo viendo desde el punto de vista que sería más o menos esto que se hizo aquí, ¿verdad? Tratar de resolver las ecuaciones individualmente según cómo sea la forma canónica, ¿verdad? En vez de hacer eso, pues como que una forma una más conveniente, porque no hay que estar viendo estas formas tan grandes, ¿verdad? Sino que es más conveniente solo estar escribiendo expresiones matriciales. Eh, y lo otro es que como que se generaliza más fácilmente los conceptos que estarlo viendo así de manera individual, digamos, ecuación por ecuación. Y entonces se definía el exponencial de matrices como una serie, ¿verdad? Una serie de matrices, ¿verdad? Eh,
analizamos ahí la convergencia, ¿verdad? De esa serie. ¿Qué significaba convergencia? Que era básicamente convergencia componente por componente, ¿verdad? Así como pasa en RN. Y de hecho, pues uno podría aprovecharse de algunos resultados de análisis y decir que, bueno, como las matrices las podemos ver como puntos en algún RN, ¿verdad? Dependiendo del tamaño de la matriz. Entonces, y la convergencia en RN normalmente se analiza, ¿verdad? Coordenada por coordenada. Entonces, tiene sentido decir que la convergencia de una serie de matrices, pues se analice también coordenada por coordenada, ¿verdad? Y en particular definíamos convergencia absoluta, ¿verdad? De matrices en términos de la convergencia absoluta de las series de componentes de la matriz, ¿verdad? Notábamos ahí también que el exponencial de matrices, de repente cuando uno la primera vez que lo escucha, ¿verdad? Quizás lo que se le ocurre es tomar el exponencial de cada una de las componentes, pero no funciona así, ¿verdad? Por lo menos en estos casos diagonales casi funciona así porque se le toma el exponencial, la función exponencial que nosotros conocemos de cálculo, ¿verdad? Eh, a las componentes de la diagonal, pero no a las otras componentes, ¿verdad? Si no, aquí fueran uno si fuera solo tomar el exponencial de cada una de las componentes. Pero bueno, vimos ahí que no. Esto era parte de la prueba ahí de la convergencia. En la siguiente presentación, que esto se los dejé mediante un video ahí, ¿verdad? De una clase que había dado anteriormente sobre lo mismo. Eran algunos otros resultados relacionados con ese concepto de exponencial de matrices, ¿verdad? Noten que aquí hay cosas o propiedades, ¿verdad? Que sí funcionan parecido a cómo funciona el exponencial, la función exponencial que conocemos. Por ejemplo, esta propiedad se parece, ¿verdad? Exponencial de una suma, productos exponenciales, pero solo se parece porque aquí se ocupa que las matrices esas sean que conmuten, ¿verdad? Si no, pues no se da esta propiedad y se ve los pasos de la demostración. Ya esto también se parece un poco a lo que normalmente hacemos en R, ¿verdad? Porque si tenemos exponencial de -1, por ejemplo, nosotros lo veríamos como 1 sobre el exponencial de 1, ¿verdad? Y esta propiedad más o menos emula eso, ¿verdad? Pero aquí pues recordando que esta es una matriz, entonces esto representa la inversa de la matriz, ¿verdad? Esas propiedades son más para uso operativo, ¿verdad? Incluso en la prueba que les puse relacionada con esto, pues les puse algunas preguntas como para ver si entendían cómo se usan realmente estas propiedades, más que las demostraciones, pues lo que interesa en el fondo, ¿verdad? Y más que, digamos, el enfoque de ustedes en sus carreras es más aplicado que teórico, ¿verdad? Entonces, más que la demostración, interesa el uso de las propiedades, pero obviamente, pues aquí también nos interesan las demostraciones, ¿verdad? Y estas eran cuestiones ahí de convergencia. Esto, digamos que también sería como algo esperado, ¿verdad? Que los valores propios de esa matriz exponencial sea el exponencial de los valores propios de la matriz original, ¿verdad? Tal vez no esperado, sino que está bonito, ¿verdad? Que sea así, no es algo como que rebuscado. Más propiedades, esto noten que es sobre la derivada. Recuerden que así como está definido esto, exponencial de t por a sería una función que depende de t, ¿verdad? Y entonces esta función la podríamos ver como una función que toma, eh, sería el argumento t, y me regresa como resultado una matriz, ¿verdad? Entonces tiene sentido hablar de la derivada de esa función, ¿verdad? Y aquí pues se comprueba que la derivada de esto visto como función, ¿verdad? Es esta otra expresión que también es como algo esperado, porque imagínense que esta a fuera un número real. Entonces la derivada del exponencial de a por t, donde t es la variable, entonces sería derivada de a por t, pues a, ¿verdad? Y copio el mismo exponencial. Era lo que hacíamos en cálculo si a fuera un real, ¿verdad? Por aquí es una matriz e incluso acá pues
importa el orden, pero noten que en este teorema está diciendo, bueno, aquí da lo mismo, estas dos matrices conmutan, ¿verdad? Básicamente nos está diciendo esto. ¿Qué más? Este teorema era un teorema que de hecho allá por el capítulo 2 o 3 por ahí, no recuerdo exactamente, dijimos que íbamos a dejar pendiente ahí para más adelante algo sobre la unicidad, ¿verdad? De sistemas de ecuaciones, y pues este precisamente era el teorema al que hacíamos referencia en ese punto allá. Y noten que pues en este teorema, por ejemplo, se ve como que de cierta forma, como que claramente la ventaja de trabajar con esas exponenciales de matrices, porque este tipo de demostración, por ejemplo, hacerlo solo con conceptos de análisis, ¿verdad? De demostrar que un sistema de ecuaciones tiene una solución y que es única además, pues sería una cuestión de estar viendo pues límites, convergencia, ¿verdad? Eh, y si no le damos el enfoque así matricial, entonces nos tocaría estarlo viendo como campos vectoriales, ¿verdad? Y el análisis, ¿verdad? Ahí el análisis vectorial en general, pues es enredado, ¿verdad? Entonces, acá se ve, por ejemplo, que esta demostración se vuelve bastante corta utilizando el concepto ese de exponencial de matrices y estas otras propiedades que ya se comprobaron relacionadas a ese concepto, ¿verdad? Eh, bueno, eso fue pues así en un súper resumen, ¿verdad? Básicamente lo último de lo que se había hablado en el curso. Y pues ahora vamos siguiendo aquí el contenido del libro. Esa última parte estaba por acá. Aquí hay una sección que, si no me equivoco, en el video ese que les puse, les menciono que esta sección no la tomamos porque básicamente una justificación de algo que nosotros ya conocemos, que es el método aquel de, eh, ¿cómo es que se llama? Por aquí está, se me fue el nombre ahorita, de variación de parámetros, ¿verdad? Y ese método, pues uno lo utiliza, ¿verdad? En el curso de ecuaciones diferenciales para resolver cierto tipo de ecuaciones, ¿verdad? Y aquí, pues básicamente lo que están haciendo es justificando que ese método funciona para ese tipo de sistemas, ¿verdad? Y entonces, en todo caso, es interesante ver la prueba porque normalmente a uno en el curso de ecuaciones diferenciales, pues no le hacen demostraciones, ¿verdad? Porque es un curso general, ¿verdad? Y no se tienen los conceptos en ese momento para ver una demostración. Pero si se fijan acá, nuevamente con el concepto ese de exponencial de matrices, es una cuestión bien corta de ver, ¿verdad? Así que bueno, esa sección no la tomamos en cuenta y nos vamos al capítulo 7 que si ustedes hacen o hicieron o hicieron alguna lectura de esto, eh, los mismos autores dicen, bueno, para nosotros como que en esta parte donde realmente comienza el libro, eh, puesto que lo anterior, si se ponen a pensar, de alguna manera todo lo que hemos visto del capítulo 6 para atrás, ha sido una especie de combinación de resultados que ya conocíamos o por lo menos ya se habían alguna vez mencionado, ¿verdad? Ya sea de álgebra lineal, de análisis, ¿verdad? De, y de los mismos cursos de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Como que una combinación de esos tres, solo que utilizar esta información desde otro punto de vista, ¿verdad? Porque eso de los puntos de equilibrio y de los sumideros y de las fuentes, pues eso sí es una cuestión como que nueva, ¿verdad? De sistemas dinámicos, pero las herramientas que se utilizan para trabajarlo son cosas que no son nuevas, ¿verdad? Cosas que realmente uno ya las conocía y en todo caso está viendo como que un nuevo punto de vista. Pero de aquí en adelante sí como que las cosas son nuevas en el sentido de que no tanto de las herramientas que se van a utilizar, porque eso sí, aquí siempre va a pasar que el álgebra lineal, el análisis van a ser como que las herramientas fundamentales para definir y trabajar todo. Pero aquí sí ya vamos a utilizar mucho de lo que hicimos anteriormente para resolver problemas que no son tan comunes en los cursos esos que les menciono, ¿verdad? Álgebra lineal o las mismas ecuaciones diferenciales. Si recuerdan,
en su curso de ecuaciones diferenciales, casi todas las ecuaciones que a uno le enseñan a resolver ahí son lineales, ¿verdad? Casi todas, excepto las de, vaya, por ejemplo, las de Cauchy-Euler. Si se acuerdan, esas no son lineales, pero se pueden transformar en una lineal. Creo que de las pocas no lineales que se trabajan allá en ese curso son las que se resuelven con series, ¿verdad? Con aquel método de Frobenius, pero de ahí todos los demás métodos, coeficientes indeterminados, variación de parámetros, el mismo ese de Cauchy-Euler y los que se ven para ecuaciones de orden 1, casi todos son para resolver ecuaciones que no son lineales. Creo que de las de orden 1 se ve la ecuación esta, las exactas, ¿verdad? Que no necesariamente son lineales. Aunque el método, pues de alguna manera de lo que trata es de transformarla a una lineal. Si recuerdan, ahí se utiliza una especie de factor integrante. Pero bueno, el punto es que las ecuaciones estas no lineales, incluso las algebraicas, ¿verdad? No digamos las diferenciales, no son tan comunes de trabajar. Entonces de aquí en adelante como que sí uno se encuentra como que con cosas un poco nuevas, ¿verdad? Aunque sí les puedo decir que, por ejemplo, para sistemas algebraicos, ustedes seguramente en los cursos de el mismo análisis numérico que según me dijeron la vez pasada, pues es como que el requisito de esta clase, ¿verdad? Eh, que debería ser más, como les dije. En el de álgebra lineal numérica, uno ahí ve métodos numéricos, ¿verdad? Para resolver sistemas de ecuaciones algebraicas, ¿verdad? No lineales, ¿verdad? Por ejemplo, el famoso Newton-Raphson, ¿verdad? Eh, y entonces aquí fíjense que de cierta forma se va a emular o se va a combinar un poco ese tipo de estrategia que se utiliza ahí para resolver sistemas, en este caso, de ecuaciones diferenciales, no lineales, ¿verdad? Si recuerdan ahí un poco, por ejemplo, el Newton-Raphson depende mucho de aquella matriz jacobiana, ¿verdad? Que recuerden que la matriz jacobiana viene siendo de alguna manera como una especie de generalización del concepto de derivada, ¿verdad? Para funciones, eh, podríamos decir, para campos vectoriales. Eh, y la derivada, si pensamos en lo que a uno le dan en cálculo, pues uno la utiliza como para aproximar, ¿verdad? Recuerden el problema famoso aquel de encontrar la ecuación de la recta tangente a tal función, ¿verdad? En el punto tal. Esa recta tangente, de cierta forma, por lo menos en esos puntos cercanos a donde uno la encuentra, a donde es tangente, aproxima más o menos a la función original, ¿verdad? Y si uno construye un montón de esas rectas, ¿verdad? Y toma los pedacitos ahí, o si toma pedacitos, ¿verdad? Cercanos al punto de tangencia, entonces, de cierta forma, se puede construir una aproximación a la función original. Pasa similar con la función, los campos vectoriales, ¿verdad? O funciones de RN, perdón, que si uno construye la matriz jacobiana y la evalúa en un punto tal, ¿verdad? Entonces obtiene una especie de aproximación de la función, una aproximación que en análisis se dice que es local, ¿verdad? Porque solo en puntos cercanos es eh, buena hasta desde ciertos criterios, ¿verdad? Entonces acá, recuerden, nos interesan sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? No lineales ahora. Y entonces ya no, por ejemplo, va a tener sentido decir que vamos a tener una matriz asociada al sistema. Ya desde ahí se nos cae lo que hemos venido trabajando porque todo pues prácticamente depende de los valores propios de la matriz y que la traza, el determinante, ¿verdad? Básicamente todas las clasificaciones que hemos hecho, o casi todo, ¿verdad? Dependía de la matriz del sistema. Entonces, si el sistema que tenemos es no lineal, pues ya no lo puedo escribir en esa forma matricial y ya no tengo entonces esas herramientas que teníamos anteriormente. Entonces, de alguna manera, lo primero va a ser tratar de encontrar una matriz asociada al sistema no lineal que tengamos,
a la cual yo le pueda aplicar esas estrategias que teníamos antes y de manera que eso por lo menos sea una aproximación a lo que nosotros queremos para el caso no lineal. Y acá, en sistemas dinámicos, contrario, por ejemplo, a los cursos de esos numéricos, allá, por ejemplo, las aproximaciones normalmente para decir qué tan buenas o no eran, ¿verdad? Dependían de un margen de error, ¿verdad? Que uno fijaba inicialmente, ¿verdad? Y a partir de eso, pues entonces uno haya aproximaciones o aplica métodos y al final, ¿verdad? No dice, ok, el margen de error es tal, entonces no me conviene, ¿verdad? Eh, o sí, ¿verdad? Sí es menor que lo que yo quería. Acá, más que todo, fíjense que la cuestión de la aproximación ya siempre, porque las demostraciones siempre dependen de, por ejemplo, cuestiones de convergencia que pues, de alguna manera están relacionadas con la cuestión de aproximaciones. Pero acá nos va a interesar más aproximar desde el punto de vista nuevamente de lo cualitativo, queriendo decir que, por ejemplo, si nosotros concluimos que cierto sistema que aproxima al que nosotros teníamos originalmente, genera puntos de equilibrio con las mismas características que el original, entonces esa va a ser una aproximación buena para nosotros. Porque nosotros lo que nos interesa es clasificar los puntos de equilibrio del sistema, ¿verdad? Ya no tanto a qué tan cercanas están las soluciones a la original, sino qué tan parecido, ¿verdad? Es el comportamiento de los puntos de equilibrio del sistema, eh, llamémosle aproximador, con respecto al sistema no lineal que teníamos originalmente, ¿verdad? Más o menos esa es la situación general, ¿verdad? De lo que queremos trabajar. Entonces, ¿cómo se logra? Bueno, veamos entonces algunos conceptos y cuáles son pues las herramientas que se van a utilizar. En esta clase, fíjense que acá hay, esto está en esta primera parte del capítulo 7. Eh, Solo déjenme ver hasta dónde llego en esta presentación. Ok. Sí, básicamente son todo, no sé si lo abarque todo en esta sesión de hoy. Pero acá lo que les quiero decir es que hay muchos teoremas y cuestiones que son más cuestiones de análisis, ¿verdad? Que de repente, por ejemplo, si alguno de ustedes ya llevó análisis 1, análisis 2, probablemente algunas de las cosas que se prueban aquí sean como, quizás no, que cuando uno pasa, qué sé yo, análisis 1, no es que sale experto en eso, ¿verdad? Sino que pues, por lo menos conoce cómo funcionan las cosas ahí. Entonces hay algunas situaciones que se dan en estas secciones que dependen mucho de resultados más de análisis. Entonces fíjense que lo que decidí en esta parte es no meterme tanto a querer demostrar todos estos resultados porque sería entonces un curso de análisis. Eh, Sino que más o menos tener qué es lo que nos dan, o sea, agarrar los resultados y ver cómo los vamos a utilizar para el problema que nosotros queremos resolver, que es eso de clasificar los puntos de equilibrio de un sistema de ecuaciones diferenciales no lineal, ¿verdad? Entonces, incluso acá fíjense que en los mismos autores, muchos teoremas solo los mencionan, ¿verdad? Y dicen por ahí, ok, la prueba de esto la puede encontrar en tal libro de análisis o se sale de los objetivos de este curso. Entonces, muchas de las cosas acá igual no las comprueban, ¿verdad? Por eso mismo que les digo, porque se salen, ¿verdad? De lo que se quiere hacer acá. Ah, así que bueno, pero para si quieren más detalles, pues lean la sección así, ¿verdad? Porque como digo, puede ser que en algún curso, si ustedes ya llevaron análisis, puede ser que ya conozcan de dónde podrías salir tal demostración de tal cosa, o si no, pues entonces aquí mismo de repente los autores le dicen, en un libro tal puede encontrar eso, ¿verdad? Ok, eh, fíjense, pues, como siempre, pues vamos a trabajar con sistemas en Rn, o sea, más que todo queriendo decir que nos interesan sistemas cuadrados, ¿verdad? De n por n. En ecuaciones n variables, no queriendo decir
que no se puede trabajar los casos más generales, ¿verdad? M por N, sino que nos enfocamos en esto, ¿verdad? Por ahora. Eh, Le vamos a dar un punto de vista más como físico a la cuestión de qué significa la solución de una ecuación o qué significa un punto Rn. Dado un punto en Rn, vamos a denotar como x sub t a la trayectoria que sigue ese punto. O sea, ver como que las posibles soluciones de un sistema de ecuaciones diferenciales sea la trayectoria de una partícula en el espacio, ¿verdad? Un punto de vista más como físico y pues no por querer, ¿verdad? Hay muchas aplicaciones de esto que pues precisamente vienen de allá, ¿verdad? Eh, Normalmente, fíjense, los sistemas dinámicos se clasifican como discretos, queriendo decir que la variable, ¿verdad? Independiente de las soluciones del sistema, se consideran como enteras nada más, ¿verdad? Continuos cuando son reales, que es lo más usual, ¿verdad? En análisis. Y suaves cuando esas funciones o curvas, ¿verdad? Se comportan de manera continua y diferenciable, ¿verdad? Que el término este suave se utiliza bastante, ¿verdad? En análisis, ¿verdad? Y queriendo decir que las funciones con las que estamos trabajando son continuas y diferenciables, ¿verdad? Eh, y de hecho, pues, si no me equivoco, se pide también que las derivadas, diferenciables significa que existen las derivadas, ¿verdad? Para decir suave, si no me equivoco, se ocupa que también sean continuas, ¿verdad? Las derivadas. Eh, las primeras derivadas, ¿verdad? Eh, Nosotros vamos a asumir que estamos trabajando con ese tipo de funciones. Eso facilita mucho, mucho los resultados, ¿verdad? Cuando no hay continuidad, ya sabemos que un montón de teoremas de análisis no funcionan, ¿verdad? Y también cuando no hay diferenciabilidad, ¿verdad? Entonces, para como que los detalles técnicos, digamos, funcionen más fácilmente, las cuestiones que se van a utilizar o que se van a, digamos, jalar, ¿verdad? De análisis para acá, que sean más fáciles de poderlas aplicar, ¿verdad? Cuando se satisfacen las hipótesis estas de ser continuas y diferenciables, ¿verdad? O sea, suave. Entonces, vamos a asumir que estamos trabajando con ese tipo de función. Fíjense, nosotros hasta ahora hemos hablado de sistema dinámico como soluciones de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Eh, pero realmente, si recuerdan los primeros capítulos del libro, perdón, comienzan ahí hablando ahí sobre varios ejemplos, ¿verdad? No son tan, esos primeros capítulos no son tan formales, digamos, en el sentido de que no es lo típico de definición, ¿verdad? Ejemplo, teorema, corolario y así, ¿verdad? Sino que observemos que en este ejemplo se da tal cosa y pues a eso le vamos a llamar sistema dinámico, a partir de un ejemplo, ¿verdad? Ya acá fíjense que sí se da una definición ya como formal, ¿verdad? A lo que llamamos sistema dinámico. Eh, Primero, pues consideramos una función phi sub t. Esta pues va a estar asociada, recuerden que denotábamos como phi sub t de x a la solución particular de un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Con cierta condición inicial que normalmente era en cero, ¿verdad? Y aquí pues eso se va a denotar como x sub t para simplicidad. Eh, Eso pues está bien definida, eso tiene que ver con la cuestión de la unicidad, ¿verdad? El teorema ese de existencia de unicidad. O sea, para que esto sea función, significa que para cada x hay una única de esta, ¿verdad? O sea que la justificación de que esto está bien definido, ya cuando esté asociado a un sistema, viene del teorema ese de existencia y unicidad. Este último, ¿verdad? Que estaba en la presentación esta 11. Eh, Noten que ahí lo que estamos denotando como x sub t es esto, ¿verdad? Para un sistema, por ejemplo, para este caso particular sería esto, ¿verdad? Eh, claro, noten que acá el teorema, eso sí, está
basado para sistemas de ecuaciones lineales, ¿verdad? Y pues uno se pregunta qué pasa con los no lineales. Bueno, en general los sistemas no lineales pueden no tener solución, ¿verdad? Pero ya vamos a hablar un poco más de eso. Veamos cuál es entonces la definición formal que nos dan de sistema dinámico. Ok, un sistema dinámico en Rn es una función continua y diferenciable de tipo C1, o sea que sí las derivadas tienen que ser diferenciables también, que tiene como dominio R cruz Rn, R para t, ¿verdad? X es un vector en Rn, y que me regresa como resultado otro vector en Rn, ¿verdad? O sea, es ese tipo de función que representa como un movimiento, ¿verdad? De un punto en Rn, ¿verdad? Eh, y t viene siendo como, digámosle, en términos de programación, como el timer, ¿verdad? Como el contador del tiempo, ¿verdad? Del movimiento de la partícula. Y fíjense, tiene que tener en particular, aquí solo me está diciendo que un sistema dinámico es una función de este tipo, ¿verdad? Tiene este como dominio, tiene esto como codominio, eh, tiene que ser continua, tiene que ser diferenciable, o sea, suave de tipo C1, pero además, phi sub 0, evaluada en 0, siempre tiene que ser la función identidad. Noten que ya esto es una cuestión bien específica, ¿verdad? Porque digamos que esta definición la cortamos hasta aquí, sin estos incisos, pues hay una infinidad, ¿verdad? De funciones tipo C1 con estas características, ¿verdad? Pero ya que tengan estos otros requisitos, ya no tanto, ¿verdad? Phi sub 0 tiene que ser la identidad, o sea, evaluada aquí en este t igual a 0, entonces me tiene que resultar la función identidad, que significa que a x le asocia el mismo x, ¿verdad? Eh, noten que aquí como el 0 está fijado, entonces podríamos ver a phi sub 0 como una función de Rn en Rn, ¿verdad? Porque el 0 ya no es variable, o sea, la t ya no varía, sino que es 0. Y entonces la podemos ver como una función de Rn en Rn, y entonces tiene sentido decir que sea la identidad, ¿verdad? La identidad que me manda en un x en Rn al mismo x, ¿verdad? En Rn. Y además, fíjense, esto ya tiene que ver con la composición. Aquí creo que sí se hace específico, ¿verdad? Si recuerdan como hemos estado trabajando bastante con matrices, ¿verdad? Y la relación que tienen con transformaciones lineales, pues composiciones las escribíamos como multiplicaciones, ¿verdad? Pero ya acá, como estamos hablando de funciones ahí de Rn en Rn, que no necesariamente van a ser transformaciones lineales, noten que aquí sí ya se hace más específico que son composiciones, ¿verdad? Las que interesan. Pero si recuerdan antes, habían composiciones ahí que solo se escribían como multiplicaciones, ¿verdad? Por la relación esa que tienen con las matrices, ¿verdad? Pero acá, como ya no necesariamente estamos con casos lineales, entonces ya puede hacer que no tenga ni sentido hablar de que se pueda escribir como una matriz, ¿verdad? Entonces, fíjense, la propiedad dice que esta composición tiene que ser esto, que la composición de el sistema dinámico en S con el sistema dinámico en T tiene que ser el mismo evaluado en la suma de esos dos valores, ¿verdad? Que son dos de estos T, ¿verdad? Son dos reales, ¿verdad? Esto, si recuerdan, de alguna manera lo mencionamos antes, no recuerdo exactamente en qué punto fue, pero creo que fue en una demostración, ¿verdad? En aquella parte donde queríamos comprobar que ciertos vectores apuntaban, entre comillas, ¿verdad? Dentro del círculo unitario. Eh, y decíamos que esto más o menos lo que trata de transmitir, ¿verdad? O como que la idea de hacer o definir que esto se cumpla, es que cuando considero una curva, ¿verdad? De solución a un sistema, evaluada en un punto S, viéndola como tiempo, ¿verdad? Y luego la evalúo en otro punto más adelante, entonces que sea la suma de los dos, ¿verdad? Si viene siendo como decir,
Primero, si primero transcurrieron S minutos y después T minutos, entonces que a la hora de hacer las dos, que sea pues es la suma de los dos, ¿verdad? Eh, Además, aunque no se diga acá, noten que esta segunda condición implica que phi sub t, la función de Rn en Rn, eh, tiene inversa, ¿verdad? Si esto se cumple, y sería phi sub menos t, ¿verdad? Si sustituimos menos t aquí, entonces me queda la composición de ellas dos, y si lo pongo aquí me queda t más menos t, o sea, 0, ¿verdad? Y phi sub 0, dijimos acá que era la función identidad. Y si la composición de las dos me da la identidad, significa que una es la inversa de la otra, ¿verdad? O sea que, aunque no se diga acá, pues de paso estamos diciendo que estas phi sub t son invertibles, ¿verdad? Y pues eso también desde el punto de vista de análisis, ¿verdad? Ya eso como que encierra bastante este conjunto de funciones, ¿verdad? Son continuas, diferenciables, ¿verdad? O sea, tipo C1 tienen esta condición de la identidad, tienen esta condición de composiciones, y además aquí de paso estamos diciendo que son invertibles, ¿verdad? Cada una de estas phi sub t, ¿verdad? O sea que el conjunto este, al que estamos llamando el conjunto de sistemas dinámicos, ¿verdad? Cada elemento de ese conjunto es un sistema dinámico, es bien como reducido, ¿verdad? Desde el punto de vista de análisis, ¿verdad? De todo el conjunto de funciones que satisfagan esas condiciones, ¿verdad? Eh, Así que bueno, noten que ya esto sí es más como concreto, ¿verdad? Más formal, decir que un sistema dinámico, ¿qué es? Bueno, antes hubiéramos dicho, pues, una solución de una ecuación diferencial o de un sistema de ecuaciones diferenciales lineales. Ya acá, pues, es una función que satisface estas propiedades, ¿verdad? Eh, se hace un ejemplo aquí para ver que las que nosotros veníamos trabajando, pues satisfacen esas condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, noten que esta está asociada con un sistema de esta forma, ¿verdad? X' igual a por X, donde A es una matriz cuadrada, como la veníamos trabajando antes. Y entonces si resolvemos el sistema va a tener una forma así, ¿verdad? En términos de esos exponenciales que se definieron anteriormente. Y pues hablábamos por ejemplo, aquí en la presentación anterior de su derivada, ¿verdad? O sea, es diferenciable. eh, la continuidad, pues creo que no sé si se comprobó específicamente en un teorema por aquí, a ver. Bueno, pero de todas maneras, si es diferenciable, es continua, ¿verdad? Entonces aquí mismo ya estarían las dos. Eh, o sea que estas ya las tendríamos. Ocupo entonces estas otras dos condiciones. Evaluada en cero, me quedaría exponencial de cero. Exponencial de cero, pues la identidad. Y entonces esta función eh, evaluada en cero me daría aquí la identidad por x sub cero. O sea que al final a x0 le asociaría el vector la identidad por x0, o sea, el mismo, ¿verdad? Entonces es cierto que phi sub 0 es la función identidad. Y la otra condición de las composiciones, phi de t más s, se puede escribir así, por las propiedades que se comprobaron para los exponenciales. En este caso sería esta de aquí, ¿verdad? Se podría entonces escribir así, ¿verdad? Eh, y esto entonces sería la composición de estas dos por la definición, ¿verdad? Que se tiene acá. De manera entonces que se cumple también esta otra condición y vemos entonces que cumple con todos los requisitos. O sea que, aunque no se dijo desde un inicio, esto es un sistema dinámico, pues así como se venía trabajando, pues realmente sí cumplía con todas estas condiciones. Solo que si se ponen a pensar era como un poco innecesario decir todo esto para poder hablar de todo lo que se habló, ¿verdad? Hasta este punto. Así que digamos que tiene sentido el planteamiento que hacen los autores, ¿verdad? De la no necesidad quizás, ¿verdad? De a un inicio del libro comenzar con cuestiones así formales, ¿verdad? O técnicas.
Eh, ahora, esto es para el caso lineal, ¿verdad? Entonces, lo que nos interesa ahora es ver, noten que esto sería un caso particular de esto, donde esta f de x sería a por x, ¿verdad? Pero ahora nos interesa f de x, donde no necesariamente es así, ¿verdad? Que estas representan los sistemas lineales, ¿verdad? Entonces, ahora queremos ver qué pasa con f de x no lineal. Pues primero pues tenemos que hablar un poco de la existencia de unicidad, ¿verdad? Porque nosotros sí teníamos este teorema, como les decía anteriormente, de existencia y unicidad, pero para sistemas lineales, ¿verdad? Teníamos que esto iba a ser la solución y, bueno, la solución, ¿verdad? La única. Eh, aquí, pues primero se hacen algunos ejemplos para ver que si la función, ¿verdad? Esta del lado derecho de la ecuación es no lineal, pues no necesariamente una, el sistema va a tener solución y dos, si tiene, puede ser que no sean únicas, ¿verdad? Para este caso, pues este es el típico ejemplo donde, fíjense, es una sola ecuación. Si uno la resuelve, pues así por parte, ¿verdad? Aquí me va a dar, son ecuaciones de orden 1, son ecuaciones individuales, ¿verdad? No son sistemas de ecuaciones. X' igual a 1, pues la solución, si la variable independiente es t, pues sería t, ¿verdad? Aquí t más una constante, aquí menos t, ¿verdad? Más otra constante. Eh, entonces, si uno busca solución a este problema en cero, de repente la puedo ver así como una función seccionada, ¿verdad? Pero tendría el problema ese de que aquí estamos definiendo como sistema dinámico, ¿verdad? A funciones que son de este tipo, que tienen que ser continuas y diferenciables, ¿verdad? Y entonces para esa situación, entonces tendríamos en este punto en particular, ¿verdad? Tendríamos problemas, ¿verdad? Para decir, la solución es tal, porque por un lado sería una, por el otro lado sería otra, ¿verdad? Para este caso, bueno, este tipo de ecuación observamos que siempre tiene la solución trivial cero, ¿verdad? Si x vale cero, pues aquí el lado derecho se hace cero y la derivada de cero es cero, entonces la solución trivial, pues ahí está. No siempre, ¿verdad? Por ejemplo, esta ecuación no tiene la solución trivial, ¿verdad? Eh, pero observamos que esta otra, x de t igual a t al cubo, también es una solución para esta condición inicial. Pues observamos que se satisface la ecuación, ¿verdad? Si ponemos t al cubo aquí, me queda 3t al cuadrado, ¿verdad? Se cancela el 3. Y la derivada de x, ¿verdad? Sería 3t al cuadrado. O sea que es cierto que es solución, ¿verdad? Del problema. Y cuando le evalúo en cero, la x vale cero, ¿verdad? Cero al cubo cero. O sea que satisface esta condición inicial. O sea que esta ecuación tiene dos soluciones distintas, cero y t al cubo, en la misma condición inicial, ¿verdad? Entonces, eso es no deseado, ¿verdad? El problema es que hay muchos teoremas que dependen, ¿verdad? De decir que tenemos esa unicidad, ¿verdad? Si no, entonces se caen las cosas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, incluso, vaya, para esta definición, noten que aquí estamos asumiendo inicialmente que esta función o que esto realmente es una función. O sea que tiene una única solución para cada punto, ¿verdad? Para cada t. Entonces, si definimos como phi sub t a la solución de este problema, a la familia de soluciones de este problema, pues esa phi sub t no es una función, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se cae esta definición, ¿no? No entraría dentro del conjunto de sistemas dinámicos, ¿verdad? Porque no es una función, ocupo que sea una función, ¿verdad? Eh, de que existe, pues está bien, ¿verdad? Recuerden que eh, cuando uno le definen el concepto ese de función, normalmente se lo definen como, es una relación que satisface, tarará, tarará, y aquello que lo ponían a uno a aprenderse en 110, ¿verdad? O desde la escuela realmente, desde el colegio. Eh, y pues sabemos que existen curvas que no necesariamente son funciones y bueno, no hay problema. El problema es que hay muchos teoremas, hay muchos resultados que se basan, incluso definiciones como esta, que se basan en que estemos trabajando con funciones. Y si no, pues muchas cosas se caen, ¿verdad? Y ese es el problema realmente, ¿verdad?
No es tanto problema bueno, esta ecuación tiene esas dos soluciones y bien, ¿verdad? En todo caso, qué bueno que las podemos encontrar. Pero para cuestiones teóricas más que todo, ¿verdad? Para poder decir, pues aquí puedo utilizar tal teorema. Bueno, ocupo que eso sea una función. Si no es función, pues puede hacer que el teorema falle y entonces ahí es donde vienen los problemas. Por eso casi todo, si se ponen a pensar, casi todos los conceptos que uno estudia en estas clases de matemáticas están basados en el concepto de función, ¿verdad? Porque interesa mucho esa unicidad para poder asegurar que ciertas cosas funcionen, ¿verdad? Si no hay unicidad, bueno, entonces muchos teoremas se caen, ¿verdad? Si solo de repente sería interesante eh, pensar si se puede definir una especie de cálculo alternativo, ¿verdad? Cálculo pensando en límites, derivadas. Recuerden que todos los conceptos de cálculo básicamente están basados en los límites, ¿verdad? Y los límites son únicos, y entonces sería interesante pensar en si hay un tipo de cálculo como alternativo, ¿verdad? Donde se permita que los límites no sean únicos. Y recuerden que estamos en matemática, ¿verdad? Que ya desde cierto punto en la carrera, pues uno se da cuenta que todo puede pasar, ¿verdad? Entonces, no sería raro que haya un cálculo que relacional de repente se le podría llamar, como para poder incluir relaciones y no solo funciones. Solo déjenme googlear rápidamente, yo nunca lo he escuchado, pero vamos a ver, cálculo relacional. Me parece que en todo caso lo va a mandar a uno aquello de que en relaciones se pueden hacer composiciones, se pueden hacer... eh, sí, no. De hecho, lo vinculan aquí, estoy viendo ahí una página de Wikipedia. Eh, lo vinculan aquí bastante con cuestiones de álgebra booleana, ¿verdad? Para cuestiones de definir esos conceptos ahí en computación de is, os y ese tipo de cosas. Pero no un cálculo en el sentido de, ¿será que se puede definir límites, derivadas y eso con relaciones nada más, ¿verdad? Nunca lo he escuchado, pero si alguien me dice que lo encontró por ahí, no me extrañaría, ¿verdad? Porque eh, pues uno cada vez le van abriendo la mente más en matemática, ¿verdad? Ok, fíjense, aquí está el teorema de existencia y unicidad para estos problemas donde ya F, ¿verdad? El lado derecho del sistema no necesariamente es lineal. Aquí lo que me están dando es cuáles son las condiciones que se deben de satisfacer, perdón, para que el problema de valor inicial tenga solución única. Recuerden que siempre interesa para el problema de valor inicial, ¿verdad? Las ecuaciones diferenciales de entrada no tienen soluciones únicas, ¿verdad? Siempre tienen una familia de soluciones. Y para hablar de unicidad, pues es que se le añade la condición inicial, ¿verdad? Eh, entonces, es desde ese punto de vista que es que nos interesa saber cuándo hay unicidad en las soluciones. Entonces, como les digo, las demostraciones son más de análisis, entonces no las vamos a trabajar. De hecho, aquí los mando como a leer, ¿verdad? A leerlas por si no las han visto. Eh, que acá, pues, con eso de los requisitos podría ser, ¿verdad? Que alguien no la haya visto, pero me parece que desde el curso de ecuaciones diferenciales parciales ya le empiezan a hablar a uno de estos teoremas de existencia, ¿verdad? En el mismo curso de análisis numérico, lo único es que ahí depende del profesor, del estilo del profesor. Algunos profesores introducen este tipo de cosas, ¿verdad? Pero no necesariamente, y menos ahora. Antes, cuando eran semestrales las clases, pues se profundizaba más en todo, ¿verdad? Ya que son trimestrales, cada vez como que es menos tiempo para ver lo mismo, entonces no ajusta, pues. Y las cosas que se descartan, pues normalmente son estos fundamentos teóricos, pensando en que, por ejemplo, en análisis numérico, no solo hay gente de matemática, ¿verdad? Hay de ingeniería, entonces lo que menos interesa ahí quizás es las cuestiones estas teóricas. Entonces, fíjense, las condiciones son, esto es parte de las hipótesis, ¿verdad? Que esta sea C1, o más bien, esa es parte de las condiciones, quiero que esta sea C1. Entonces, noten que ahí ya se está restringiendo bastante.
Eh, Estamos diciendo que va a ser no lineal, pero C1. Bueno, entonces ahí ya se quedan un montón por fuera, ¿verdad? Ya la estoy diciendo que sean continuas, diferenciables, con derivadas continuas, entonces ya ahí el conjunto de funciones que estoy considerando aquí, pues son muchas menos, ¿verdad? Que todas las, si quitara esta condición. ¿Qué más? Entonces existe un A y una solución única en este intervalo, ¿verdad? Que satisface la condición inicial. O sea que la condición principal es esto, ¿verdad? Que sea de tipo C1. La prueba que presentan en el libro, por lo menos, se basa en un que se puede ver como método numérico, se llama iteración de Picard, que hacen un ejemplo ahí en el libro, páginas 144 a 146. Solo veamos rápidamente. 144. Aquí están los ejemplos esos de los que les estaba hablando. Este ejemplo creo que es. Entonces aquí hace un ejemplo, consideran una ecuación así bien particular, ¿verdad? Y de hecho aquí fíjense que en el ejemplo este lo hacen para una función que es, para una ecuación diferencial que es lineal, ¿verdad? Solo como para ilustrar el ejemplo, ¿verdad? Este otro, pues también, ¿verdad? Porque si el lado derecho se puede escribir así en forma matricial, es porque el sistema es lineal, ¿verdad? Entonces, está ilustrado la iteración esa para sistemas lineales, ¿verdad? Pero esa misma se utiliza, bueno, recuerden que esos teoremas famosos, por ejemplo, los teoremas de existencia o unicidad de ecuaciones diferenciales son teoremas así, incluso que tienen nombre, ¿verdad? Eh, entonces tienen varios tipos de demostraciones. Esta sería una, ¿verdad? Esta de utilizar este tipo de iteración. Eh, Hay unas que son así como que en ámbitos más avanzados. Por ejemplo, hay versiones de estos teoremas en espacios de Hilbert y cuestiones así, ¿verdad? Que ya se vuelve como bien abstracta la cosa, pero con las técnicas que se manejan ahí, eh, se demuestran también los teoremas, solo que para poderlas entender, pues hay que andar por esos, en esos temas, ¿verdad? Así que esta es una que como se basa en una especie de método numérico, pues es como entendible, digamos, ¿verdad? Eh, Note que, vamos a ver este comentario, el teorema no garantiza que se pueda encontrar una solución en todo R porque solo me la da en un intervalo, ¿verdad? Que está alrededor del punto en el que está definida la condición inicial. Entonces, eh, fíjense, solo dice la existencia de ese A, incluso entonces, por lo menos así como está el teorema, no me dicen cómo se calcula. Habría que analizar la prueba esa de Picard para ver si en el mismo... recuerden que hay pruebas que a puro razonamiento lógico pues llegan, sí existe, pero no le dicen a uno cómo calcularlo, ¿verdad? Pero si hay un método numérico, seguramente ahí sí se puede calcular, ¿verdad? Ese sería como, noten, por la forma que tiene el intervalo este, sería como una especie de margen de error, ¿verdad? De repente si yo lo quiero, pues, hago que este A sea bien pequeño, entonces que la solución va a ser una mejor aproximación que otra en la que el A es más grande, ¿verdad? Seguramente eh, funciona así. No, yo no me he puesto realmente a analizar ese método de Picard, porque pues más que todo porque me he centrado en estudiar matemática pura, entonces no me he metido tanto en las cuestiones así de algoritmos. Así que he visto otras demostraciones de este teorema, pero no en particular esta de Picard. Pero de repente si uno ve estos ejemplos, seguramente ahí se puede deducir, quizás en este sí puedo encontrar ese A que hablen ahí o no. Según veo acá, pues parece que tiene como que algo que ver esto con series de Taylor, ¿verdad? Por la forma que tiene, pero bueno, el día habría que ponerse a ver ahí. Al final nos quedamos con, como les digo, con lo que da el teorema, ¿verdad? Que es que, ok, no tengo la demostración, pero por lo menos sé que puedo asumir esto mismo para sistemas no lineales, solo que acá fíjense que no había restricciones, ¿verdad? Como esas de continuidad y eso, ni de que fueran en un solo intervalo, sino que aquí
las soluciones eran en todo R, ¿verdad? Y aquí pues no se tiene tan completo el teorema, pero bueno, se tiene una versión, ¿verdad? Que es que estas sean continuas o, bueno, suaves para ahorrar y las soluciones se dan en un intervalo, por lo menos, ¿verdad? No en todo R. Eh, bueno, ya ajustamos la hora, solo déjenme ver si... sí, creo que por aquí me voy a quedar y voy a hacer otro video sobre lo que hace falta aquí. Aquí, solo para concluir, estos resultados, pues como les digo, son una especie de colección, ¿verdad? De resultados de análisis que lo que hacen es como que nos permiten entender lo que viene, ¿verdad? De dónde sale por lo menos, o saber que, bueno, aunque no las vamos a fundamentar aquí, pues en análisis se hace, ¿verdad? Y que podemos de cierta forma trabajar tranquilamente, ¿verdad? Así que bueno, nos vamos a quedar aquí por hoy. Por cierto, solo les quería mencionar antes de irnos, y si alguien tiene alguna pregunta, pues eh, levante la mano ahorita, creo que está abierto ahí sí, para que pregunten. Estaba viendo lo del calendario para ir viendo más o menos cómo vamos a terminar esto. Estamos hoy aquí, ¿verdad? Miércoles 7. Y si se fijan esto, dice finalización de clases 1 de mayo. O sea que básicamente nos queda todo abril, ¿verdad? Para terminar. En base a eso y más o menos al ritmo que hemos venido trayendo, ¿verdad? Yo creo que vamos a lograr hacer unas 2 pruebas más, ¿verdad? Vamos a quedar en 6 pruebas. Y pues voy a tratar de, la vez pasada, fíjense que como hubo un parón de clases y eso, el periodo pasado, pues yo me quedé bien apretado al final y de hecho yo estuve entregando notas, creo que algunos estuvieron por ahí, el último día posible, ¿verdad? Esta vez quiero evitar eso, entonces vamos a tratar de que para ya este 30 pues ya hayamos hecho esa última prueba y que de repente las reposiciones quizás se hagan estos días y cumplir con esto de acá que vamos a ver fecha de entrega de notas. Aquí está en azulito, registro de calificaciones, son estos días, ¿verdad? 4, 5 y 6. Entonces que aquí ya de verdad ya estén hechos las reposiciones y todo para que ya esté poniendo nota, ¿verdad? Las tareas yo las suelo dejar al final, más que todo por las experiencias que he tenido en todos estos años, que muchas veces pues en estas clases de matemáticas ustedes saben que es normal que se retire bastante gente, ¿verdad? Por diferentes razones que sean. Entonces, por eso prefiero dejarlas ahí al final pues, para revisar a los que quedan al final realmente, ¿verdad? Entonces, pero ya se me van abultando, entonces tengo que comenzar ya a trabajar en ello. No sé si tienen alguna pregunta, si no, pues ya sea de lo que hablamos hoy o en general. Yo creo que ya aquí voy a detener la grabación.